¿Qué pasa si analizamos los textos de la misa de Navidad no como una historia que ya conocemos, sino como, bueno, como un complejo rompecabezas de documentos antiguos? Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a examinar las lecturas del día de Navidad, pero desde una perspectiva puramente histórica y crítica. Queremos entender cómo se construyó, textualmente, una de las ideas más radicales de la historia. Amigas y amigos, sean muy bienvenidos al canal de YouTube de Dad Ediciones, Ciencia y Religión. A ver, por un momento, olvidémonos de la imagen popular de los pastores del pesebre y los animalitos. La liturgia del 25 de diciembre, específicamente la del mediodía, nos presenta algo de un orden completamente distinto. Es el gran manifiesto de lo que se conoce como alta cristología. Lo que tenemos aquí no es un relato tierno, sino la cima de las afirmaciones metafísicas del cristianismo. Y esa es nuestra pregunta central para este análisis. O sea, ¿cómo es que un poema sobre la liberación política de Babilonia, un tratado filosófico con influencias griegas y un himno cósmico terminan todos juntos, articulados en la misma celebración? Lo que vamos a hacer es rastrear los orígenes de esta construcción, capa por capa. Muy bien, empecemos. La primera lectura que se proclama viene del libro de Isaías. Y para hacer un análisis correcto, es absolutamente necesario situar este texto en su contexto original, que es siglos, pero siglos anterior a cualquier idea relacionada con la Navidad. Para esto, los historiadores usamos una herramienta clave. Es un concepto alemán, Sitz im Leben, que se traduce como contexto vital. Y es fundamental, porque un texto que se arranca de su contexto original se vuelve maleable, como arcilla. Se puede hacer que diga casi cualquier cosa. Nuestra tarea entonces es anclarlo firmemente en su mundo. Miren esta línea de tiempo. El consenso académico hoy en día es que el texto que se usa en la liturgia no fue escrito por el famoso profeta Isaías del siglo VIII a.C., que vivía en Jerusalén. No. Se atribuye a un autor anónimo, al que llamamos Deutero Isaías o Segundo Isaías, que escribió casi 200 años después, hacia el 540 a.C., y no en Judá, sino en pleno exilio babilónico. Y aquí es donde vemos la tensión. Para su audiencia original, para esos judíos exiliados, este poema era una noticia de última hora, una victoria geopolítica. El mensajero les estaba diciendo que Babilonia estaba a punto de caer y que podrían por fin volver a casa. Era una declaración de que su dios, Yahvé, era más fuerte que Marduk, el dios principal del imperio babilónico. La lectura cristiana, siglos después, despolitiza y desterritorializa por completo este mensaje. El punto filológico aquí es crucial y está en una palabra, Yeshua, que en hebreo significa salvación. En este contexto, Yeshua no era una idea abstracta, sino una victoria militar y nacional muy concreta. Era algo que se podía ver, el avance del ejército persa de Ciro. Pero en su uso litúrgico posterior, esta misma Yeshua se reinterpreta como un concepto puramente espiritual, universal, neutralizando así por completo su carga política y antiimperial original. Bien, ahora damos un salto enorme en el tiempo, unos 600 años hacia adelante y pasamos a la segunda lectura, la Epístola a los Hebreos. Y aquí el vocabulario, el universo conceptual, todo cambia drásticamente. Entramos de lleno en el marco del pensamiento helenístico, del mundo influenciado por la cultura griega. El autor de Hebreos, que era un escritor de una enorme sofisticación, establece una ruptura. Argumenta que la forma en que Dios se había revelado antes, a través de profetas como Isaías, había sido fragmentaria, como en pedazos, y postula que ahora hay una nueva modalidad de revelación, una que es completa y definitiva, una persona. Este es un argumento de superación, un ejemplo clásico de lo que conocemos como teología supersesionista. Y para describir esta nueva revelación, el autor usa términos filosóficos griegos muy precisos. El primero es charácter. Esto no significa simplemente imagen o retrato, significa la impresión exacta, la huella idéntica que un sello deja en la cera caliente. La idea es que el Hijo es una copia perfecta, una réplica exacta del original. El segundo término es aún más técnico, hipóstasis. Este es un concepto del platonismo medio que se refiere a la realidad que subyace, a la esencia ontológica de algo. Al usar este vocabulario, el autor le da un giro radical a la idea del Mesías. Ya no se trata de un rey funcional, ungido para una tarea, sino de un ser que comparte la misma naturaleza, la misma sustancia divina. Y esto nos lleva directamente al clímax de la liturgia, al centro de gravedad de toda esta arquitectura teológica, el prólogo del Evangelio de Juan. Este es, sin lugar a dudas, el texto fundacional para el dogma de la encarnación.
Juan empieza con una palabra de un poder inmenso en el mundo antiguo, logos, que traducimos como verbo o palabra. Y es una jugada brillante, porque logos funciona como un puente. Para una audiencia griega, evocaba la razón universal que pone orden en el cosmos. Para una audiencia judía, resonaba con la palabra creadora del Génesis y con la idea de la sabiduría personificada. Es una síntesis magistral. Pero el giro tectónico, la afirmación que es verdaderamente radical, llega en el versículo 14. Y el Logos se hizo carne. Es en este punto donde ese principio abstracto, esa razón cósmica, según este texto, se inserta en la realidad concreta, tangible y frágil de la historia humana. Y esto demuestra la audacia del texto. Juan no elige la palabra neutra para cuerpo, soma, ni la palabra para ser humano, antropos. No, elige sarx, que significa carne en su sentido más crudo, vulnerable, inmortal. Para la filosofía griega, que a menudo despreciaba la materia, y para ciertas corrientes gnósticas, decir que el logos divino se hizo sarx era un escándalo. Era una declaración brutalmente anti-idealista. Y además el texto dice que habitó entre nosotros. El verbo griego que se usa, eskenousen, significa literalmente plantó su tienda de campaña. Esta no es una elección casual, es una alusión directa al tabernáculo del desierto, el Mishkan, donde la presencia de Dios, la Shekinah, residía entre los israelitas. El mensaje es clarísimo. La nueva morada de Dios ya no es una tienda o un templo de piedra, sino una persona. Para entender la verdadera magnitud de esta reconfiguración teológica, tenemos que enmarcarla en una ironía histórica tremenda. La celebración de la Navidad coincide más o menos con la festividad judía de Hanukkah, y cuando las contrastamos, la tensión de la que hemos hablado se vuelve más que evidente. Analicemos la tabla. Por un lado, Hanukkah conmemora la victoria de los macabeos, una revuelta violenta para resistir la asimilación a la cultura y filosofía griega. Por otro lado, la teología de la encarnación se construye precisamente sobre un concepto central de la filosofía griega, el logos. Hanukkah celebra la rededicación de un templo de piedra. La teología de Juan declara que el nuevo templo es de carne, sárax. Y este es el punto clave. Los mismos héroes que Hanukkah celebra por su rechazo violento a esa mezcla cultural judeo-helenística se habrían escandalizado ante la teología de la Navidad, porque esta teología representa, en esencia, la síntesis perfecta entre Atenas y Jerusalén. Lo que para una tradición es una victoria del particularismo cultural, para la otra se convierte en la piedra angular de su universalismo. Y así cerramos con la pregunta que resume todo nuestro análisis. El recorrido que hemos hecho, desde un oráculo político en Babilonia, pasando por un tratado filosófico greco-romano, hasta un himno cósmico, nos obliga a pensar en la naturaleza misma de la interpretación. Demuestra cómo un conjunto de textos puede ser descontextualizado y reensamblado a lo largo de los siglos para construir una idea radicalmente nueva. Una idea que, sin duda, reconfiguró la historia. A primera vista la historia de la Navidad parece, bastante sencilla, ¿no? Pero si rascamos un poquito la superficie, nos encontramos con una historia increíblemente compleja, una verdadera construcción teológica. Vamos a excavar en sus orígenes, en los textos, en la historia, para entender de dónde salió realmente esta narrativa que todos queremos conocer también. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Realmente la conocemos? Porque, a ver, esa imagen tan clásica que tenemos en la cabeza, el pesebre, los animalitos, la cueva, nada de eso apareció por arte de magia. En realidad, es como un enorme mosaico, armado con mucho cuidado a lo largo de los siglos, con piezas que vienen de lugares que, la verdad, nos van a sorprender. Así que lo que haremos es ir directo al código fuente de la historia de Navidad. Olvidémonos por un momento de la postal, de la imagen tradicional. Vamos a meternos de lleno en sus fundamentos textuales para ver pieza por pieza cómo se fue construyendo esta narrativa pero tan poderosa. Miren, una idea como la de un Dios encarnado no surge de la nada, no aparece en un vacío. Para entender de dónde viene tenemos que viajar en el tiempo. Y bastante, ¿eh? Tenemos que irnos a antes del cristianismo, a una idea clave que ya existía en el judaísmo de la época del Segundo Templo. Hablemos de Sofía o Jochma en hebreo. En el pensamiento judío de esa época, la sabiduría de Dios no era solo una idea abstracta, un concepto filosófico, no para nada. Era vista casi como una presencia personal, ¿saben? Como una especie de emanación de Dios que podía interactuar con el mundo, que tenía un papel activo. Y para que veamos que no es una idea moderna, fijémonos en esto. Es una cita del libro de Baruch, escrito siglos antes de Cristo. Miren cómo describe a la sabiduría divina. Dice que apareció en la tierra y convivió con los hombres. ¿Nos suena familiar ese lenguaje? A mí sí, y mucho. Pero ojo, aquí está la clave de todo, el cómo.
Para la audiencia judía original, esta aparición o encarnación no era para nada biológica, no era una persona. La sabiduría de Dios se hacía tangible, se materializaba en un objeto, en la Torá, el libro sagrado de la ley. La presencia de Dios se hacía accesible a través de un texto, una idea muy potente. Y aquí es donde todo cambia. Lo que viene ahora es, de verdad, un cambio tectónico en la historia de las ideas. Los primeros pensadores cristianos tomaron este concepto judío que ya existía y le dieron una vuelta de tuerca total. Lo reconfiguraron de una forma tan radical que crearon una verdadera ruptura teológica. Básicamente, la idea central se transformó por completo. Pensemos en esto. La presencia de Dios ya no estaba en un libro sagrado, en la Torá, sino en la carne y sangre de una persona. Hasta el pronombre cambia. De ella, la sabiduría, a él. El vehículo de lo divino ya no es el texto, ahora es la biología. Y esta reescritura se ve clarísima en el lenguaje que usan. Por un lado, el libro de Sirach Sida dice que la sabiduría, y cito, puso su tienda en el templo de Jerusalén. Ok. Siglos después llega el Evangelio de Juan y usa exactamente la misma frase, pero para decir algo muy distinto, que el Verbo puso su tienda entre nosotros, en la carne humana. Es una declaración tremenda. El cuerpo de Jesús es presentado como el nuevo templo, el definitivo. Bueno, ya vimos el concepto de la encarnación. Pasemos a otra capa de esta historia, las profecías. En la liturgia de Navidad es súper común usar una lectura del profeta Isaías para hablar de la divinidad de Jesús. Pero el significado original de una frasecita clave en ese texto es, bueno, digamos que es un verdadero campo de batalla para los intérpretes. El término en hebreo es El Gibor, que se suele traducir como Dios fuerte. Ahora, vayamos por partes. En su contexto original, allá por el siglo VIII antes de nuestra era, esto era muy probablemente una hipérbole, un título súper honorífico para un rey de carne y hueso, el rey Ezequías. ¿Qué pasa después? Pasan los siglos y los traductores griegos de la Septuaginta, que se sentían un poco incómodos llamando Dios a un simple mortal, lo suavizaron y lo tradujeron como ángel del gran consejo. ¿Pero qué hicieron los primeros cristianos? Retomaron el hebreo original, el Gibor, para hacer una afirmación que en su momento fue absolutamente asombrosa. Que ese niño en el pesebre era literalmente el Dios fuerte, el Dios guerrero de Israel. Ok, ya cubrimos la base teórica, la conceptual, pero ahora vamos a lo visual, a esa imagen que todos, absolutamente todos, tenemos en la cabeza. La cueva, el buey, esa luz milagrosa. ¿De dónde salió todo eso? Les adelanto que la respuesta no es tan obvia como parece. Porque, a ver, si uno se pone a buscar todos esos elementos en los evangelios que están en la Biblia, se va a llevar una sorpresa. Y es que simplemente no están ahí. Así como lo oyen. Ni Mateo ni Lucas, que son nuestras fuentes principales para la natividad, mencionan una cueva por ningún lado. Lucas habla de un pesebre, sí, pero eso lo que sugiere es un establo, o quizás la planta baja de una casa de campesinos donde se guardaban los animales. Un escenario, la verdad, muy distinto a la gruta rocosa que solemos imaginar. Entonces, ¿de dónde salió la cueva? Pues la fuente principal de toda esta imaginería es un texto que vino después, que no forma parte del canon bíblico. Se llama el Protoevangelio de Santiago. Y es justo ahí donde por primera vez leemos sobre la cueva y esa dramática luz sobrenatural que lo inunda todo. Y claro, la elección de una cueva no fue para nada casual. Fue una decisión con una carga teológica y estratégica muy fuerte. Pensemos que en el mundo antiguo, las cuevas eran lugares de nacimiento de dioses como Mitra o Zeus. Así que al poner el nacimiento de Jesús en un escenario parecido, los primeros cristianos estaban haciendo una declaración de intenciones. Lo estaban elevando, poniéndolo a competir, por así decirlo, en el mercado religioso de la época. Era una forma de decir, esto no es un nacimiento cualquiera, es un evento divino. Y así, cuando empezamos a juntar todas estas piezas, la cosa se pone mucho más compleja. La historia de la Navidad deja de ser un simple relato para convertirse en lo que realmente es, una construcción teológica sofisticada, una paradoja fascinante. Este patrón, esta forma de reinterpretar, lo vemos una y otra vez en los temas clave. La idea de la presencia divina pasa del texto sagrado a un cuerpo biológico. El rey profético deja de ser un gobernante humano para ser un Dios encarnado. El espacio sagrado ya no es el templo de piedra en Jerusalén, sino la persona misma de Jesús. Es una transferencia sistemática de significados. En resumen, y creo que a estas alturas ya queda claro, la historia de la Navidad no es un reportaje histórico. Es una obra maestra de construcción teológica, un mosaico increíblemente sofisticado.
armado con un propósito muy claro: transmitir un significado profundo. Y para hacerlo, usó y reinterpretó todas las herramientas culturales, textuales y religiosas que tenía a su disposición en ese momento. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para pensar. ¿Qué es más importante al final del día? ¿El significado original de cada una de estas piezas por separado? ¿O la belleza y el poder del mosaico completo? Esa imagen final que ha inspirado a millones y millones de personas por 2000 años. La respuesta que le demos, creo, no solo define cómo vemos esta historia en particular, sino cómo entendemos la historia en general. El 25 de diciembre es una fecha que damos por sentada, ¿no es así? Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar de dónde viene exactamente? La verdad es que detrás de ese día se esconde una historia fascinante, llena de cálculos teológicos y hasta de una rivalidad cultural bastante intensa. Usando el material de origen para entender por qué, de todos los días del año, la Navidad cayó precisamente en esa fecha. Entonces, vamos al grano. ¿Por qué la Navidad es el 25 de diciembre? A simple vista la pregunta parece fácil, pero su respuesta es un verdadero viaje, uno que nos va a llevar desde las bulliciosas fiestas paganas de Roma hasta los cálculos más sagrados del judaísmo antiguo. Y en serio, la historia real es mucho, pero mucho más interesante que la que casi todos conocemos. A ver, la teoría que casi todo el mundo ha escuchado, la más popular, es que todo esto tiene que ver con Roma, con una festividad pagana, para ser exactos, el Natalis Solis Invicti, o sea, el nacimiento del sol invicto, que se celebraba justo en el solsticio de invierno. Y bueno, hay que decirlo, esta idea tiene su base, no es un invento. El análisis histórico sí que nos muestra que hay una superposición de temas, una estrategia muy clara de apropiación. La liturgia cristiana toma esta idea y reformula a Cristo como el verdadero Sol Justitiae, el sol de justicia. Esa idea de la luz que vence a la oscuridad del invierno, pues se encajaba a la perfección. Pero, y este es un gran pero, quedarnos solo con eso sería quedarnos a medias. Es una simplificación, porque al hacerlo, estamos ignorando una lógica interna mucho más profunda, mucho más calculada, una estrategia que en realidad no tenía la vista puesta en Roma, sino en Jerusalén. Y es que la verdadera clave de todo esto no la vamos a encontrar en una fiesta pagana, la vamos a encontrar en un antiguo cálculo sagrado que tiene sus raíces bien hundidas en el judaísmo de la época del Segundo Templo. Resulta que los primeros teólogos cristianos, que al final del día eran herederos directos de la tradición judía, aplicaron algo conocido como la teoría de la edad integral. ¿Y qué era esto? Pues era una creencia muy antigua que decía que los grandes profetas no morían en un día cualquiera, sino que morían exactamente en el mismo día del calendario en que habían sido concebidos. La idea era que su vida era un ciclo perfecto, completo. Entonces, fíjense en la matemática teológica que se despliega aquí. El punto de partida es la fecha tradicional de la crucifixión de Jesús, el 25 de marzo. Si aplicamos la lógica de la edad integral, eso significa que, si murió un 25 de marzo, también tuvo que haber sido concebido un 25 de marzo. Ahora, solo hay que hacer la cuenta. Le sumamos 9 meses de gestación y ¿a dónde llegamos? Exacto, al 25 de diciembre. O sea, esto no fue una coincidencia, para nada. Fue un cálculo teológico en toda regla. Y aquí es donde la historia da un giro. El punto crucial es este. El objetivo de todo este cálculo no era cristianizar una fiesta pagana. No, el objetivo era mucho más directo y polémico. Era establecer un diálogo, una confrontación si se quiere, con Jerusalén y con su propio calendario sagrado. Este giro hacia el calendario judío nos mete de lleno en el corazón del asunto, en lo que podríamos llamar un eclipse teológico, porque la Navidad no fue posicionada para competir con el sol invicto de los romanos. Fue posicionada de manera muy deliberada para confrontar directamente a Hanukkah. Y miren esto, porque el paralelismo numérico es imposible de ignorar, es contundente. Ambas celebraciones, Hanukkah y Navidad, giran en torno al día 25. Hanukkah empieza el 25 del mes de Kislev, según el calendario lunar judío. La Navidad, fijada el 25 de diciembre en el calendario solar cristiano. Esto de verdad no puede ser casualidad, es toda una declaración de intenciones teológicas. Para entender la jugada, primero hay que entender qué es Hanukkah.
Esta festividad conmemora la rededicación del Templo de Jerusalén. Es, en esencia, una celebración de la resistencia a la asimilación cultural y religiosa. Su símbolo es una luz física, histórica, el milagro del aceite de la menorá, que representa la supervivencia de todo un pueblo y su fe. Y ahora, en contraste directo, tenemos la Navidad, que proclama la llegada de la luz del mundo. Pero no es una luz física en un lugar concreto. Es una luz que se presenta como universal. Una luz que, según la nueva teología, viene a superar y, de hecho, a hacer obsoleto el templo de piedra. Es que el propio Cristo es presentado como el nuevo templo hecho carne. El mensaje que se está enviando aquí es inequívoco. La idea es que la luz de la menorá, que conmemora un milagro que es temporal, que es material, ha sido superada. Ha sido reemplazada por una luz que se define como ontológica y eterna. Es una estrategia de sustitución teológica en toda regla, una luz diseñada para eclipsar a la otra. Pero este choque va mucho más allá de un simple juego de fechas en el calendario. Lo que refleja en el fondo es un conflicto metafísico fundamental, una división total sobre cómo se entiende lo sagrado. Es básicamente la idea de la unión contra la idea de la separación. Veamos, en el corazón del pensamiento judío está un concepto clave, Havdalah. Significa, literalmente, separación. La santidad, para esta cosmovisión, depende de mantener las categorías bien distintas, bien separadas. Lo sagrado de lo profano, la luz de la oscuridad, lo divino de lo terrenal. Mezclar estas categorías no es solo un error, es una aberración. Y justo en el polo opuesto tenemos al cristianismo. ¿Cuál es su misterio central? El que se celebra precisamente en la Navidad. La unión hipostática, es decir, la fusión, la unión inseparable de la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona, la de Cristo. O sea, si una visión prohíbe la mezcla, la otra la celebra como su verdad más profunda. Es que es así de radical la diferencia. Donde una cosmovisión ve una violación de las reglas, una ruptura de los límites sagrados, la otra ve el acto de amor más grande que puedas existir. Lo que para unos es una transgresión, para otros es el misterio central de su fe. Y cuando parece que ya hemos llegado al fondo, resulta que todavía hay una capa más en esta historia. Una capa final que revela una disonancia casi trágica. Para poder verla, tenemos que alejarnos un poco y mirar no solo el día 25, sino los días que lo rodean en el calendario litúrgico. La cosa es así, el 25 de diciembre, la liturgia cristiana canta sobre gloria y paz en la tierra, pero tan solo unos días después, el calendario judío marca el 10 de Tebet. Este es un día de ayuno, un día de duelo. Es el día que marca el inicio del asedio a Jerusalén, el principio del fin del templo y de la soberanía. Se produce entonces una yuxtaposición increíblemente dura, la celebración de la paz justo al lado del lamento por la pérdida. Es una conmovedora ironía histórica. Puesto de otra forma, es como si la alegría de la Navidad estuviera construida sobre el mismo terreno espiritual que el judaísmo asocia con el exilio, con la pérdida, con la destrucción de su templo. Así que, en última instancia, lo que el análisis de las fuentes nos dice es que la elección del 25 de diciembre fue un acto profundamente estratégico. No fue solo para iluminar la noche pagana. Fue, y quizás más importante, para eclipsar la luz de la resistencia judía, para decir, bajo la sombra de una nueva hegemonía universalista, que una historia se había acabado y otra muy distinta estaba comenzando. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante inquietante, ¿no? Nos obliga a pensar en cómo se construye la memoria histórica y qué significa cuando la celebración más alta de una cultura se levanta tan, pero tan cerca de la memoria del dolor más profundo de otra. Demuestra que las capas del pasado nunca son sencillas y que una simple fecha en el calendario puede contener el peso de un conflicto de mundos, un diálogo milenario que de alguna manera sigue resonando hasta